Los mayas, los mexicas también, pertenecen a lo que los antropólogos han definido como el área cultural mesoamericana. En América, en el continente americano, a lo largo de toda la historia, se han desarrollado dos civilizaciones prístinas. Ya saben ustedes que hay 6 civilizaciones originarias a lo largo de la historia de la humanidad en todo el mundo y 2 se afincan en el continente americano. Uno en el área andina y otra en Mesoamérica, que va a ser el objeto, en parte, del interés tanto de Leonardo López Luján como el mío en esta ocasión. En este área cultural, los pueblos y los grupos que se establecen en ella comparten una serie de rasgos. Solo los comparten, nunca hubo una unidad, ni desde un punto de vista político, ni económico, ni religioso, sino que se desarrollaron una serie de rasgos culturales, de costumbres, de instituciones, de estructuras que las entendieron. Es un poco la idea como la civilización latina del Mediterráneo, más o menos, para que nos hagamos una idea. Es decir, que unos pueblos y otros comprendían los sistemas de gobierno, los entendían cómo funcionaban, comprendían también los rituales comunes, como el juego de pelota. Tenían divinidades que también los entendían, aunque se llamaran con nombres distintos. Es igual que nosotros si llamamos al apóstol Santiago, Saint Jacques, o Jacobo, o Santiago, pero digamos que desde un punto de vista iconográfico y de contenido, pues bueno, ellos entendían ese tipo de divinidades y compartían también el uso de calendarios comunes y, en definitiva, pues en una buena parte de Mesoamérica, no en toda en esta ocasión, pues fue una civilización letrada. El área maya va a ocupar, que es el objetivo de la conferencia de hoy, 1/3 de Mesoamérica. Mesoamérica tiene aproximadamente 1.100.000 kilómetros cuadrados, pues el tercio sureste, unos 330.000 kilómetros cuadrados, van a estar ocupados por los mayas. Toda esta región, toda esta área cultural está por debajo del Trópico de Cáncer, entonces estamos en una zona tropical. Ahora, las zonas tropicales no implican necesariamente la existencia de bosques tropicales lluviosos, de selvas, sino que están modificadas las condiciones por la altitud de los territorios. La parte sur del área maya está ocupada por 2 cadenas de montañas, una de tipo metamórfico del terciario, que es la más al norte, y la más al sur, pegado a la costa del Pacífico, es una cadena neovolcánica, es una cadena de volcanes jóvenes que están hoy día en erupción. Por el contrario, la parte norte del área maya pues es una región de tierra baja, por debajo de 800 o 900 metros, ya sí está ocupado por selvas, por bosque tropical lluvioso. Cada una de estas 2 regiones aportaron una serie de características, contenían un tipo de minerales y tuvieron una vegetación diferente que hicieron que fueran complementarias entre las 2. Así, en la cadena neovolcánica fundamentalmente y también en la del terciario, la metamórfica, pues tenemos minerales que van a ser de muy amplio uso, ya no solamente en el área maya, sino que van a ser ambicionados y queridos por muchos pueblos de Mesoamérica y por muchos, sobre todo, muchas cortes políticas de Mesoamérica. La obsidiana, que sale en forma de vapor cuando explota un volcán y que conforme va ganando altura se va cristalizando y cae en forma de roca, va a proporcionar algunas de las herramientas básicas de los mesoamericanos. Por ejemplo, cuchillas, cuchillos, puntas de flecha, puntas de proyectil, raederas, etcétera, etcétera. Es fácil de trabajar y es un cristal, por lo tanto, digamos, tienen unos filos que van a ser muy utilizados ante la ausencia de metal de los pueblos mesoamericanos durante una gran parte de su historia prehispánica. Basaltos para moler el maíz, piedras duras como las serpentinas o los gabros, o sobre todo el jade. El jade es la piedra más lujosa, el material más lujoso por excelencia en Mesoamérica. No es el oro, es lo que para nosotros es el oro, para ellos fue el jade.
El oro lo será de Panamá para el sur. Panamá, Colombia, norte de Perú, ahí sí. Esa va a ser la materia prima más exitosa, la que van a querer las élites, la que van a identificar con las divinidades, con el éxito y con la riqueza. Pero aquí no va a ser el oro, sino que va a ser el jade. Y la única fuente de jade que hay en Mesoamérica está en el Manzanal, en el Motagua, en Guatemala. Así es que todos lo van a requerir, por lo tanto, tienen una serie de materias primas o los cinabrios, que luego vamos a ver el próximo día para qué se utilizan, tanto para las cerámicas como para embadurnar a los muertos en las sepulturas. Es decir, que el altiplano, las tierras altas, guardan una serie de materias primas muy útiles para el conjunto del área maya y de Mesoamérica. Las tierras son fértiles, pero los valles son muy estrechos, están muy limitados, y eso pues impidió la formación de grandes ciudades. Por el contrario, toda esa parte norte, esa parte que se sitúa por debajo de los 900 metros sobre el nivel del mar, pues está ocupado por selvas, por bosque tropical húmedo, que se le conoce con mejor definición. Aquí los minerales prácticamente están ausentes. Tenemos bastante caliza para la construcción de ciudades y para la construcción de monumentos, y entre la caliza tenemos afloramientos de pedernal. Afloramientos de pedernal, que es una piedra muy dura y que va a servir también para hacer herramientas de gran utilidad para las tierras bajas mayas. Sin embargo, aunque carecemos de esos minerales, las tierras son muy fértiles, sobre todo aquellas que están irrigadas por ríos. Hay muy poco río, hay muy poco río. De hecho, en todo el centro y norte de la península de Yucatán no hay un solo río. Es una superficie muy calcárea, como Cuenca, por ejemplo, que el agua cae bastante en época de lluvias, pero se filtra y hay mucha agua en los depósitos subterráneos, pero no en superficie. Es riquísima en plumas de animales, como tucanes, loros, guacamayas, fundamentalmente, sobre todos ellos, el quetzal, porque de las colas del macho del quetzal se van a hacer los tocados de los reyes de todo Mesoamérica. Plumas del área maya van a viajar hasta casi el sur de los Estados Unidos en algunos momentos, para abastecer los tocados y los sombreros de personajes importantes en esas sociedades. Pieles de animales muy poderosos y muy potentes, como ocelotes, jaguares, y maderas riquísimas, los jabines, seguramente la más dura, el chico zapote, el cedro, la caoba. Entonces, bueno, digamos que son dos áreas que están como bastante balanceadas en cuanto a recursos que permite el intercambio entre unas regiones y otras. En el área maya, igual que en Mesoamérica, nunca hubo una unidad ni lingüística, ni política, ni ritual, ni religiosa. Nunca hubo una unidad. Por lo tanto, hubo un gran problema a la hora de definir qué es ser maya. Los arqueólogos llegaron a la conclusión que ser maya es el que habla maya, más que por otro tipo de características culturales, estilos artísticos, tipos cerámicos y demás. Maya es el que habla maya. Ahora, en un área de unos 330.000 kilómetros cuadrados, se hablan hoy día 30 lenguas mayas. Seguramente en el pasado fueron algunos más, porque nos consta que algunas se han agotado y hay todavía, algunas de estas bastante están en peligro de extinción. Entonces, eso nos da una idea de que hasta qué punto, digamos que el paisaje cultural maya está atomizado entre unas regiones y otras. Los mayas tuvieron un ideal de la belleza en el pasado, igual que lo que tenemos nosotros, ¿no? De tal manera que, aunque también con diferencias, su ideal fue modificar su cráneo, logrando cráneos un poco huidizos desde la frente y las órbitas oculares, un poco huidizos para intentar
parecerse lo máximo posible a una mazorca de maíz. El maíz es el alimento principal en Mesoamérica y el alimento principal de los mayas. Miguel Ángel Asturias publicó un libro, premio Nobel, publicó Hombres de Maíz, ¿no? Es el pueblo del maíz. E intentaron modificar su cabeza en este sentido, ¿no? Con frentes muy hundidizas, aunque por áreas podríamos observar variaciones. Los mayas se tatuaron y se escarificaron, es decir, con más profundidad o con menos, el rostro, los brazos, el cuerpo, como pueden observar ahí. Se pintaron los cuerpos, no solamente para cumplir determinado tipo de funciones, sino a veces también para identificarse étnicamente algunos grupos, y también se horadaron los dientes para colocar pequeñas cuentas de jade o de pirita o de algún otro material noble, de tal manera que con eso intentaran ser bellos, ser ricos, es decir, generalmente este tipo de decoración de dientes obedece más al mundo de la élite que al común del mundo maya. Pero en arqueología siempre va a ser así. Vamos a conocer bastante el mundo de las élites y vamos a conocer poco el mundo del común. ¿Por qué? Porque ahí hay mucho más uniformidad en ese mundo del común que en el mundo de las élites. Intentaré trasladar algunos aspectos de esta diversidad en ese mundo elitista. La historia maya comienza aproximadamente, si pensamos que maya es el que habla maya, hacia el año 1100 a.C. En realidad ese territorio está ocupado mínimamente por algunos grupos mínimos de una familia, desde hace 13.500 años. Tenemos evidencia arqueológica en algunos cenotes, algunos pozos naturales en la península de Yucatán. Pero realmente no sabemos si son mayas o no, no sabemos si hablan mayas o no, y no sabemos cómo evolucionaron allí, si se quedaron o no se quedaron. En realidad, trabajar en el bosque tropical húmedo, sobre todo hablando de prehistoria, de Pleistoceno, finales de Pleistoceno, es dificilísimo, porque tienen un ajuar mínimo, 2 o 3 puntas, unas cuantas cuerdas, una piel, que, claro, encontrar esa huella en ese universo, pues realmente es difícil. Hasta hace muy poco se había pensado que esas gentes que llegan hacia 1100 a.C. y que son mayas, eran excedentes de la gran cultura olmeca, que es, bueno, en algún momento se pensó que fue la cultura madre de Mesoamérica, la que creó todas las estructuras civilizatorias que luego van a servir para formar las sociedades mesoamericanas. Hoy día esa teoría está un poquito en discusión, ¿no? Pero se pensó que eran excedentes del pueblo olmeca que ocupó la costa del Golfo de México en torno a esa región. Pero recientemente, hace unos 8 o 10 años, Takeshi no Mata, excavando en Aguada Fénix y en la Carmelita, encontró unas estructuras interesantes, ahora comentaré brevemente algo al respecto, que estaban asociadas con unas cerámicas que eran mayas, que no eran de este complejo premamón que pongo yo aquí, ¿verdad? Eran mayas, que no eran olmecas, y por lo tanto, digamos que la evolución se independizó, se hizo independiente, se hizo maya, no se hizo olmeca. ¿A qué se refería Takeshi no Mata? Pues él excavó este tipo de grandes espacios aterrazados en la tierra, en los que había una construcción alargada en el este y una pirámide aquí justo donde tengo el punto, que lo quito ahora, en el oeste. Y lo importante es que esa construcción horizontal de unas dimensiones de 50 o 60 metros, ¿verdad?, de largo,
Sin embargo, no tenía evidencias de ocupación por parte del ser humano. No había casas, ahí no vivía nadie. Pero cuando excavó esos aplanamientos, resulta que encontró ofrendas. Y entonces él definió, igual que sucede en el sureste asiático, por ejemplo, él pensó que lo que había ahí es que llegaba gente anualmente a hacer allí una serie de intercambios culturales, una serie de rituales que eran agricultores incipientes, es decir, que plantaban pero no se fiaban del control agrícola. En realidad se abastecían más por la recolección y la caza que por la agricultura. Ellos plantaban, pero dejaban el campo y se iban a recolectar y a cazar porque no se fiaban de que aquello fuera a tener una cosecha suficiente y con las proteínas y las calorías necesarias, es decir, no habían logrado controlar el proceso tecnológico de la agricultura 100%. Entonces llegaban allí, hacían sus rituales, se intercambiaban seguramente parejas, experiencias, conocimientos, materiales y volvían después a una vida seminómada en un territorio hasta que lograron controlar ese proceso y ya se establecieron. Bien, a eso se ha definido como grupos E, que con el tiempo, aquí no todavía, pero con el tiempo esta va a ser una pirámide truncada, este edificio del oeste, y esta plataforma larga se van a construir 3 templos que van a estar orientados a los solsticios y los equinoccios, es decir, que van a celebrar los cambios de estación, lo cual es fenomenal, porque quiere decir que están manejando ya muy bien el calendario, por una parte, la revolución solar, y por otra parte, que la agricultura, porque los calendarios están íntimamente ligados con el desarrollo de las sociedades agrícolas, están controlando todo el proceso agrícola ya con éxito y están evolucionando. Esas sociedades pre-Mamón, hacia el 700, van a conocer ya la existencia de grandes centros, con una arquitectura que ya no es igualitaria, que ya no es horizontal, que ya no es baja, sino que se levanta hacia el cielo. Es decir, que ya están, en definitiva, manipulando algunos aspectos de la mentalidad colectiva para hacer templos, para adorar a determinadas divinidades o a determinados individuos que se van a transformar en seres semidivinos. Es un paso que dura unos 500 años, dependiendo de las regiones duran más o menos del territorio maya, pero que van a culminar con el desarrollo de estos grandes centros que colocan, se llaman grupos de patrón triádico realmente porque colocan 2 pequeños templos y uno más importante sobre la base de una pirámide. Sabemos, por escritura jeroglífica maya, no tenemos muchos textos, pero hay algunos que sí nos dicen que para formar el espacio se colocaron 3 tronos en 3 lugares diferentes, que fueron ocupados por 3 dioses distintos. Bien, algunos investigadores piensan que estos grandes templos están rememorando historias de la creación pues, del espacio, del tiempo y a partir de ahí pues, de la vegetación, del ser humano, de la tierra, etcétera, etcétera. Y además, estos lugares enseguida, sobre todo los basamentos de las pirámides, los basamentos de las pirámides se van a decorar con grandes mascarones en los cuales van a estar representando divinidades básicas de una civilización agrícola. El sol, la lluvia, la tierra, cosas de este estilo, ¿verdad? Pero con una singularidad. Cuando el gobernante sube por la escalinata hacia el templo, tendremos, como aquí en la ciudad de Cerros, al mascarón del sol en el ocaso, en este lado, y en este otro, no ha salido en toda la diapositiva, al otro lado de la escalinata, el sol al amanecer, precedido por Venus como estrella matutina y como estrella vespertina. Cuando el gobernante está localizado en la parte de arriba, y eso lo trataremos el próximo día, literalmente está moviendo los astros. Él está en el eje del universo,
Se coloca en la parte alta del templo y tiene al Sol y a Venus, y él pone en movimiento los astros. Es decir, ese es el concepto de tiempo también y de manipulación, es decir, ejerce una manipulación sobre las divinidades. Seguramente en estos momentos, aunque no tengamos texto todavía, ya estamos en instituciones propias del reinado. El primer texto que tenemos en realidad es 100 o 150 años más tarde, en San Bartolo. En San Bartolo los mayas, algunos de sus templos importantes, esto lo van a ver muy bien, el templo mayor de Tenochtitlan, superponen unos templos por encima de otros. Simplemente los tapan, a veces derriban parte del templo, pero tapan toda la pirámide y colocan otro templo arriba, y así sucesivamente, ¿no? Bueno, pues en una de estas subestructuras que se llaman, apareció un mural que es el paraíso del dios del maíz. Por cierto, muy olmeca en cuanto a concepción. Este es el dios del maíz, en cualquier caso, aquí en San Bartolo, pero no me interesa esto comentaremos aspectos de la divinidad del maíz el próximo día, sino que tiene la primera inscripción jeroglífica conocida. Es una escritura oscura, que no se ha podido descifrar del todo, pero lo que sí se ha descifrado, y de manera muy importante, es que el último jeroglífico es el jeroglifo para Ahau. Y Ahau, en los diccionarios coloniales del siglo XVI, cuando llegan los españoles, significa rey, señor. Es decir, que ya la institución del reinado ya está en funcionamiento. Seguramente está desde antes, pero ahora tenemos la primera manifestación escrita de que esta pirámide perteneció a un individuo que era rey en San Bartolo. Para estos momentos la agricultura está absolutamente controlada del proceso tecnológico. Si algo caracteriza al campesino maya, en realidad como esto es una perogrullada con casi todas las regiones del mundo, es el conocimiento íntimo de la variedad de los paisajes que ocupa su campo de cultivo. Y hay mucho paisaje muy diferente, muy sutil, con muchas diferencias. Él ha logrado controlar todo este tipo de medio ambiente con una agricultura. Este nombre milpa es un nombre náhuatl del centro de México, pero que se ha impuesto, ¿verdad?, de quema y tumba del bosque. Es decir, el bosque se quema, se tumban los grandes árboles, la ceniza sirve de abono y se planta. Esto tiene un problema. Ese bosque tan lujurioso que es el bosque tropical, en realidad es un bosque en el que el equilibrio ecológico es muy delicado. Está formado por muchas capas de árboles de unos 50 o 60 metros de altura, jabines, cedros, caobas, palmerales de unos 30 metros por debajo, arbustos de 8, 10, 12 metros más abajo y una capa de basura vegetal aún así. Eso es lo que defiende y lo que le hace tan verde, tan feraz y al parecer tan proteica a la selva. Pero en realidad, cuando se quema y se abren claros y ya no tiene esa capa vegetal, estos suelos se agotan con una gran rapidez, dependiendo, hay zonas que no, pero generalmente se agotan a los 4 o 5 años de cultivo y tienen que abandonarlos. Y durante 15 o 16 años tienen que dejarlos regenerarse otra vez. Entonces, eso llevó a la conclusión de que en todas las bandas tropicales del mundo no había ciudades. No podían haber ciudades, porque no podía haber la densidad de población necesaria, porque era una agricultura que se decía viajera. Ya se sabe que no, que eso no es así, pero eso es lo que ha imperado como idea hasta los años 60 del siglo pasado y 70 del siglo pasado. Manejan entonces la tumba y quema, manejan muy bien la agricultura de bajos, pantanosos, en época de lluvias, las partes bajas, sobre todo los que tienen un suelo un poquito arcilloso, se llenan de agua y en la época seca se van retirando. Pero, según se van retirando, se puede plantar y se tienen hasta 2 cosechas anuales. O se pueden hacer campos levantados sobre ese fondo de los lagos. Además,
los sistemas de detección de control remoto han descubierto que allí donde se ondula el terreno están literalmente llenos de terrazas agrícolas. Y ahí se planta, sobre todo maíz, claro, pero calabaza, frijol, chile, algodón, guayaba, etc. Una amplia variedad de productos. La principal planta, el cacao. La principal planta, el cacao, es la bebida de éxito. Es lo que se le da en las cortes políticas a una misión diplomática que viene, a los grandes nobles, etcétera, etcétera, ¿no? Tan importante como que igual que hay un dios del cacao, hay un dios del maíz, hay un dios del cacao y no hay un dios de la guayaba o de la calabaza, ¿verdad? Una planta muy importante desde el punto de vista económico. Hacia el 200 aproximadamente se define un momento que nosotros llamamos clásico, porque es pues la eclosión artística de la gran cantidad de ciudades mayas, pero que en realidad las condiciones de clásico ya estaban puestas en momentos anteriores con las instituciones del reinado, con el concepto de ciudad, con las pirámides, con los reyes divinos, con el desarrollo agrícola 100%, etcétera, etcétera. Pero entre el 200 y el 1000 después de Cristo vamos a ver proliferar una gran cantidad de ciudades en todo este territorio maya. En el siglo IV sucede una cosa importante en esa región maya. En el centro de México, Teotihuacán, que está un poquito por encima al noreste de la Ciudad de México, tiene para el año 300-350 un gran esplendor. Es una ciudad, la segunda ciudad en la historia más poblada de América, y en ese momento, en el año 300, debe ser la sexta o séptima ciudad del mundo en cuanto a población, 125.000 habitantes. Y tiene un proceso de expansión que recorre una parte de Mesoamérica, y que llega fundamentalmente también a las tierras bajas mayas, a Tikal y a esta región del sur del Petén, por supuesto también a esta parte de las tierras altas. Creando un problema bastante difícil para la investigación, se encontró este marcador para juego de pelota, en el cual el texto nos dice que fue hincado, fue clavado, fue colocado el marcador de Hatzonqui, un personaje. Pero por la parte de atrás menciona a un líder de guerra, un capitán de guerra teotihuacano, Xillacac, que además nos dice que viene de un sitio que no es el Huitenaj, que no es maya, ¿no? E introduce algunos rasgos, como por ejemplo los lanzadardos, los búhos con lanzadardos, él es un búho lanzadardos, las mariposas colocadas en la boca que llevan todos los militares del centro de México en esta época, lo que se conoce como el signo de año mexicano del centro de México también, es decir, una serie de características que coincide la llegada de este hombre en el año 378 con que el año anterior había muerto por una revuelta el rey de Tikal. Y él se establece allí y entonces controla un poco el reino. Algunos investigadores piensan que es una invasión militar. Complicado de comprender, estamos a 1500 kilómetros de distancia y el movimiento no es exactamente igual que el movimiento en el occidente, con carreteras, con animales veloces como el caballo, con carros que pueden trasladar gran cantidad de posesiones, etcétera, etcétera. Otros dicen que es una interacción entre los dos territorios, simplemente, una interacción de comercio y de relaciones diplomáticas y nada más. Además, en la estela 31 de Tikal, que es del gobernante Xillacancahuil, que es el nieto del que muere, el nieto del rey que muere, aparece en los dos lados dos personajes totalmente teotihuacanos. Estos dos personajes aparecen junto al personaje principal, a Xillaj, aparecen estos dos personajes que llevan el lanzadardos, el atlatl, un tocado de plumas típico de Teotihuacán, un collar de conchas también típico de Teotihuacán, y son guerreros de la Orden del Coyote.
también típicos del centro de México, y eso es lo que ha llevado a toda esa polémica. Estas ciudades, que se van difundiendo por todo el territorio maya, hay centenares literalmente de ciudades, insisto, diferentes entre sí, autónomas, cada una con su propio gobernante. Veremos eso un poco. Están formadas por casas. Bueno, estas son de altiplano, con esquinas rectangulares, estas son con esquinas redondeadas de tierra baja, y casas, sobre todo, que se agrupan en lo que nosotros conocemos como grupos domésticos, que han permanecido hasta hoy. Esta fotografía la hice en el año 79, en 1979, cuando estábamos trabajando en los Altos de Guatemala. Es decir, que bueno, es un espacio abierto, como una especie de patio, si se quiere llamar así, con varias construcciones, varias casas, de gente que está emparentada, padre, madre, hijos, un hijo que se casa y se coloca en otra casa, hasta que el espacio se ha rellenado y ya los últimos hijos tienen que salir a otros espacios distintos, ¿no? Así son la base de todas las ciudades mayas. Y esta forma es la forma de los templos y la forma de los palacios mayas, claro, de piedra. Una singularidad de estas ciudades es que son ciudades jardín, se les ha llamado, o ciudades de baja densidad. Si quieren un ejemplo, es una ciudad como de urbanizaciones tipo, por mencionar una, La Moraleja, muchas, ¿verdad? No tan lujosas ni nada de eso, muchas urbanizaciones de estas que hacen muy disperso, con una densidad de población muy baja y que tienen algunos centros para abastecerse, o una iglesia, o en fin, algún edificio de tipo administrativo. Y eso lo que hace es que son ciudades extensísimas, como esta de Tikal, que tienen un centro, más o menos, pero que está desagregado también, y tienen los campos de cultivo dentro de la ciudad. Cada uno de estos sitios es un grupo doméstico como el que hemos visto antes, que están dentro de las ciudades, están al lado del templo principal. Es como si metemos al lado del Palacio Real pues una casa de un campesino con su campo de cultivo, un campo de garbanzos, ¿verdad? O un olivar, y luego otro edificio importante y luego otro olivar, y así sucesivamente. Y estos se le llaman ciudades de baja densidad. Claro, hay algunas como Chunchukmil donde las condiciones ecológicas hacen que la gente se densifique más, se concentre mucho más, porque las tierras que tienen no son suficientes y entonces tienen otro tipo de estrategia. La verdad es que nos ha costado mucho comprender las ciudades mayas, tanto que durante mucho tiempo se han denominado como centros ceremoniales nada más. ¿Por qué? Porque la realidad es esta. No estamos en Castilla, ni en el desierto de Egipto, donde todo está a la vista. Debajo de esto hay 60 metros de árbol, más otros de 30, más otros de tal, más la basura vegetal, más tal. No hay población actual. Entonces, ¿qué ve el arqueólogo que ha hecho una fotografía aérea? Ve que aquí hay esto, y tiene que ir allí para ver si es natural o es cultural. Estas son culturales, esto es Calakmul, ¿verdad? Pero que era así, así sigue siendo. Así sigue siendo. O sea que ha costado mucho. Entonces, claro, durante mucho tiempo la investigación ha ido a trabajar esto, que es limpiar esto ya y excavarlo ya de por sí. Son pirámides que con templo tienen 50, 60 metros de altura. Entonces, trabajar esto ha costado decenas y decenas de años. Pero, afortunadamente, desde hace unos 25 años, Arlen y Diana Chase utilizaron técnicas de control remoto, el LiDAR, que consiste en volar muy bajo por encima de la selva y lanzar con rayos láser literalmente millones de rayos láser. Esos rayos láser no atraviesan las hojas de los árboles, pero allí donde hay un huequecito rebota desde el terreno y nos da la información de cómo es el terreno.
Si nosotros tenemos millones y tenemos regularidades, pensamos que no es una actividad natural, sino que lo ha hecho el ser humano. Luego hay que ir allí a trabajar, eso es otra historia, ¿no? Pero nos ha dado este tipo de perfiles como en Caracol, donde sí están esos lugares que veíamos totalmente ocupados por la selva, pero que hacían como una montañita, pero nos ha permitido saber que en todos sitios estos están ocupados por población, que hay andenerías domésticas y para la agricultura, que hay calzadas que salen desde el centro de las poblaciones y se dirigen hacia otros lugares. Es decir, nos ha dado una documentación distinta. Y, por ejemplo, en Chivalché, pues vemos cómo todo el terreno está ocupado. Esos centros ceremoniales que se decían vacíos, ocupados por muy poca población, resulta que tienen miles de habitantes. Algunas ciudades de 60, 70 y 80.000 habitantes. Es decir, y son muchas ciudades con las que estamos trabajando, con las que hay en el área maya, no todas de este tamaño. Y además, no solamente ha permitido conocer estas calzadas, la gran cantidad de habitación, como ven ustedes, dispersa, totalmente desagregada, no formando calles, no hay un concepto de calle como tal, así, ¿no? Sino que también nos ha permitido conocer que hay estos agujeros que ni más ni menos resultan ser aguadas artificiales para recoger todo el agua de lluvia y abastecer a esas poblaciones. Es decir, hemos encontrado puentes, hemos encontrado fortalezas, hemos encontrado y sabemos ahora que la demografía antigua de los mayas es mucho más voluminosa de lo que pensamos. Fuera de eso, cada ciudad después tuvo su propia idiosincrasia. Son ciudades-estados, si quieren controlar un poco la idea, igual que las griegas, son independientes, tienen su propio rey. Tienen su propio rey. Un rey vencedor de una ciudad jamás se puede proclamar rey de la ciudad vencida. La podrá someter a tributo, la podrá someter a determinado tipo de ayudas, pero nunca será rey ni meterá sus propias estructuras políticas, su propia gente, dentro del control de esa ciudad. Legítimamente no pueden hacerlo y no lo hicieron, ¿verdad? Dentro de eso hubo subordinaciones, veremos alguna el próximo día. Y cada uno tuvo su propio estilo. Por ejemplo, Palenque, como está en las estribaciones de la Sierra de Chiapas y en su unión con toda la llanura de Tabasco, pues concentró mucho la población. ¿Por qué? Porque tuvo que aterrazar la montaña y eso cuesta mucho con la tecnología que ellos tenían y entonces densificaron mucho la ciudad en contraposición a Tikal. Fueron diferentes en estilos también arquitectónicos. Por ejemplo, pues en todo el Petén se decoraron los edificios con estuco, con esculturas estucadas, mientras que en el Yucatán, Uxmal o Chichén Itzá lo hicieron con piedra caliza, ¿verdad? Uxmal o Chichén Itzá, es decir, por poner 3 o 4 ciudades que son diferentes y conoceremos algunas cuestiones de este tipo el próximo día. Los edificios principales estamos hablando de patios otra vez, de plazas en el caso de las más grandes, donde se colocan, igual que las chozas campesinas, en los 4 lados de la plaza se colocan edificios para la vida. Los edificios principales que ocupan unas partes de esas plazas son los templos. Los templos no son iglesias. Los templos no son iglesias como las nuestras, no es esa idea. Muchos de estos templos son templos dinásticos, de una familia. De una familia en cuya cúspide está el rey que se diviniza y que, eso sí, como manipula todo el cuerpo social, hace que le hagan rituales a él, pero no son iglesias como tales, son de una familia, son propiedad de individuos particulares. Otros no, pero por ejemplo, el Templo 1 de Tikal sí, tiene la tumba del rey dentro, y ahí está enterrado, entre otros, Hasao Chankawil. Los palacios, que es la horizontalidad en vez de los templos, tienen otro tipo de información iconográfica que nos hablan de sus funciones. Durante mucho tiempo se ha pensado que los templos
a ver, no eran para habitación de los gobernantes, eran simplemente para la representación política y la representación religiosa, pero que luego ellos se iban a dormir a chozas, porque son oscuros, porque no tienen mucha ventilación, eso es verdad, por una serie de tal. Se pensó incluso que era un poco como los japoneses, que dentro de sus edificios tienen los edificios palaciegos. En realidad nosotros al ver las películas vemos muy poco mobiliario. Pues, bueno, no se encontraba mobiliario, dijeron no, aquí no se vive, aquí se viene, se representa y luego el hombre pues se va a su casa y tal. No, hoy día pensamos todo lo contrario, pero tienen una decoración que nos habla de la vida de la élite y no como los templos que nos habla de los dioses, y en todo caso del manejo de los dioses por parte del rey, cómo nace la dinastía hija de un dios, por ejemplo, ¿no? Particular. Y los juegos de pelota. Muchos de estos juegos de pelota están colocados justo en la parte sur de la plaza y mirando hacia el sur, porque el juego de pelota, en una parte de su esencia, es un juego de muerte. Y el sur es el mundo de los muertos. Entonces, esos juegos de pelota, muchos se orientan en dirección norte-sur, en la parte sur de las plazas monumentales. De las plazas monumentales, pero también tienen otras finalidades que también veremos el próximo día. O tienen edificios singulares como plataformas de danza, como estos de los jaguares y de las águilas, o altares de cráneos, donde se van a exponer clavados en estacas los cráneos de los enemigos que han sido conseguidos en el campo de batalla. Igual que nosotros colocábamos en las murallas las cabezas en las picas o en las llegadas a las murallas de una ciudad, cabezas de enemigos cortadas en las picas. Verán más en Tenochtitlan con Leonardo, porque ahí se han encontrado en la propia ciudad, en el propio recinto, 3 por ahora, de estos altares de cráneos o zompantlis, que se le llama en náhuatl, pero nosotros no estamos en la zona náhuatl, eso lo hará Leonardo. La sociedad fue muy variopinta, no solamente estamos hablando de reyes. Aquí el concepto de clase, los arqueólogos no quieren utilizarlo mucho. En realidad esto va por momentos filosóficos de la vida humana actual, ¿no? De cómo estamos, en qué momentos estamos para que sean interpretados de una manera un poco o de otra. Prefieren el concepto de segmentos, ¿no? Y los dividen en 2 segmentos, jerarquizados internamente. Por una parte, una clase aristocrática, nobiliaria, en la cúspide está el rey, la familia real, y por otra parte los gobernados, que constituyen pues, el 98% de la gente o más de las ciudades. Y eso que aquí hubo una poligamia muy exacerbada en algunos casos, ¿no? Y estos 2 segmentos son prácticamente impermeables. La gente no viaja de uno a otro, no pueden ascender o bajar. Pero son cortes muy sofisticadas, con muchos personajes, danzantes, músicos, declamadores y, por supuesto, artistas, comerciantes, por supuesto, mayoritariamente campesinos también. Es decir, que tenemos, o bien por las figurillas o bien por las imágenes, sobre todo en cerámica polícroma. La cerámica polícroma maya es excelente, es una tradición excelente. Y en esas cortes el conocimiento científico está muy evolucionado. No solamente manejaron con una precisión impresionante a los astros y secundariamente los calendarios, ellos manejaron sobre todo 2 calendarios, pero tuvieron más. Un calendario solar, el sistema aritmético mesoamericano es vigesimal, no es como el nuestro, decimal. No es como el andino, decimal, es vigesimal y consiste en 18 meses de 20 días más un pequeño mes de 5 para acercarse al 365, ¿verdad? Y ese, que es el solar, es el comportamiento del sol, lo mezclaron con el ritual o agrícola de 260 días. 13 números, del 1 al 13, por 20 otra vez. Por 20 días, que da 360. Se mezclaron los dos para constituir periodos de 52 años, que es como el siglo mesoamericano, ¿no? Esto no es maya, pero los mayas
luego lo mezclaron con el de mercurio y con otros más para ajustar, porque ustedes saben que nuestro año dura 365,25 y un poquito más en los relojes atómicos. Bueno, pues ese 25 y un poquito más también lo controlaron. También llegaron a controlarlo. Y ese control les llevó a hacer historia. Es decir, a escribir fechas históricas y decir, este gobernante gobernó entre tal año y tal año, punto. Entonces, bueno, pues el conocimiento científico fue muy importante, igual que el comercio. Hemos tenido mucha dificultad a la hora de definir el mercado maya, porque no encontramos lo que encontramos en Tenochtitlan cuando llega Cortés a Tlatelolco y nos describe ese mercado. Hace unos años se descubrió una subestructura, una estructura por debajo de otra, en el cual había una serie de personajes muy bien conservados, afortunadamente, y lo que nos dicen es que esta es la persona del atole. El atole es una bebida del maíz que se consume mucho en los mercados hoy día y entre las casas. Nuestros trabajadores llevan atole porque es muy proteico el maíz. Esta otra es el de los tamales, eso ya lo conocen también, ¿no? Este es el del tabaco, el tabaco se esnifa y está vendiendo tabaco. Este es el del pulque. Esta lleva también, es decir, se pensó que esto era un mercado, ¿no? Y que estaban comprando y vendiendo un mercado. En realidad no entendíamos muy bien tampoco el sistema de transporte, porque el sistema de transporte es a pie cargados con una tira de esparto que lleva 2 cuerdas y una red, y ahí dentro pues meten pues todo lo que quieran, ¿no? Como por ejemplo esta recreación o este vaso del cenote de los sacrificios, este cuenco, perdón, de Chichén Itzá. Y eso pensaba que no había un comercio internacional. Ahora bien, en los mismos murales de Chichén Itzá encontramos estas embarcaciones, este tipo de embarcaciones. Los lacandones de los años 60, 70 y 80 del siglo pasado todavía seguían haciendo este tipo de embarcaciones para navegar por el Sumacinta, vaciando troncos de caoba o de javín para tener unas embarcaciones que eran más grandes que esta sala, que este escenario, ¿no? más largas, ¿no? Entonces, Colón, en su cuarto viaje, en 1508, se encuentra una embarcación conducida por 18 individuos que vienen del Yucatán maya y que van hacia América Central para intercambiar productos y conseguir oro, en ese caso también. Ahí es donde se da cuenta Colón que las sociedades de Mesoamérica no son las sociedades del Caribe, que hay mucha más complejidad, que hay ciudades, que hay civilización, que hay miles de personas viviendo en los mismos sitios, pero él, digamos, es su último viaje. No lo intenta más y hay que esperar un poco más de tiempo a llegar a América. Se han descubierto, bueno, este es el puerto de Chichén Itzá en Isla Cerritos. Hoy día está bajo el agua porque está subiendo el nivel del mar, pero está al norte de la península de Yucatán. Estas mismas palas de remo son iguales que las que vemos en la iconografía o esta embarcación, y se han hecho proyectos de recorrer todas las márgenes del río Sumacinta y tenemos ahí montones de huellas de que se han atado maromas para contener esos troncos que, claro, en las diferentes paradas que hacen. ¿Qué se comercia? Pues fundamentalmente materias importantes, obras muy sofisticadas, como por ejemplo cerámica polícroma, que sirve para muchas cosas, para intercambio de élite, para regalos, pero también para comercio internacional. Se comercia también, se adquiere tributo, ¿no? Y se comercia objetos de tributo, como por ejemplo pues, abanicos de plumas, mantas de algodón, sacos de frijol, como dice aquí escrito, herramientas, es decir, jades y otro tipo de bienes en metal. Algunas de estas cerámicas tienen una información mítica increíble. Lo que pasa es que, claro, los mitos son muy largos y aquí es como si nosotros tenemos, ¿se acuerdan de esas tiras de película? Pues vamos pasando y según va pasando se va moviendo la imagen, pero si nos quedamos con una sola fija, pues solamente vemos una parte nada más. Pues esto más o menos es esto, ¿no? Es una representación de una parte de un mito. En este caso es un dios del inframundo, Ixchua,
que, bueno, pues resulta que va a la casa de la luna. Los mesoamericanos, cuando miran a la luna, no ven el rostro de la luna con nosotros, ven un conejo. Y entonces el conejo le ha robado su cayado, le ha robado incluso su pájaro avatar, su pájaro mensajero y su ropa, y él se va a la casa del dios del sol y se está quejando de que me ha dejado en pelotas el conejo, vamos, o sea, que no, que tal, y que se está quejando. Él está hablándole al dios del sol y el sol también le está contestando, y el conejo se esconde aquí detrás del sol porque el sol y la luna son una pareja primigenia. Otra tienen, por ejemplo, lo que dicen esos textos, es el vaso del jugador de pelota sucio, el último hombre del gran jugador de pelota e hijo del jugador de pelota terrenal. ¿Quién es? Ni idea. Pero bueno, nos informan un poco. Este tipo de vasos, maderas muy nobles también, por supuesto, este tipo de materiales que ya lo hemos visto, ¿no? Eso es lo que se comercia. Eso es lo que llega, jades, ¿no? Que luego ellos transforman y lo utilizan para la vida del palacio y para la vida de la élite, y al final, sobre todo en el cenote de los sacrificios de Chichén Itzá, oro, que viene de Centroamérica, muchas veces tumbaga, pero bueno, no mucha cantidad, no mucha cantidad, y solamente en este sitio. La mayoría de las ciudades mayas nunca conocieron el oro a lo largo de su... Y textil. Hablaremos un poquito de esta cuestión, un poquito más con la vida de los reyes. Tal. Tuvieron dioses muy asimilados al mundo de la producción, como el dios de la lluvia, el dios del sol, el dios del cielo, cosas de este tipo. Este es al que le roba la ropa el conejo, Chuaj. De esto lo hablaremos, pero uno de los muy importantes fue el dios del maíz, un dios proteico, el único joven, el único guapo, con el que intentaron identificarse los reyes, se vistieron como si fueran divinidades del maíz. Bueno, todo este mundo fracasó, terminó, se transformó entre el año 780 y el año 909. Ese sistema de vida ya no funcionaba. Los reyes dejaron de ser divinos, ya no se construyeron grandes templos, las cámaras funerarias no tenían objetos lujosos, se dejó de escribir en muchos sitios. Incluso los investigadores pensaban que eran el colapso de la civilización maya, que lo verán ustedes a lo mejor si leen algo sobre ellos. Pero no hubo colapso, colapso la muerte, punto. Sino que hubo una profunda transformación y ya no llegó a ser igual. Algunas ciudades perdieron más del 90% de la población, se quedaron muchas zonas despobladas. Los edafólogos y los climatólogos nos dicen que hubo una concatenación de sequías de una duración de 8 a 12 años cada una de ellas, que llevaron a hacer imposible la vida de las ciudades, y las ciudades se abandonaron. La guerra se generalizó. Esto es Dos Pilas en el año 750 y este es en el 761. Se abandona el juego de pelota, se abandona una pirámide, se abandonan palacios, la población se concentra dentro. Hubo grupos que vinieron de Tabasco y que rompieron las redes comerciales. Ese mundo terminó y empezó la última etapa de los mayas prehispánicos, ¿verdad? La última etapa que concentraron el poder en el norte de Yucatán con Mayapán durante 150 años aproximadamente. Pero Mayapán ya no era tal, ya no era lo que eran, ¿no? Intentó ser un remedo de Chichén Itzá, pero no pudo, y en 1450 fue abandonada. Entonces, y esto es lo que conocen los españoles, hay una serie de centros aquí en la península de Yucatán que construyen centros muy pequeños, donde viven 500, 700 personas. Son importantes, ¿por qué? Porque la navegación va por ahí y tienen que abastecer de agua y de alimentos a esas embarcaciones que van hasta Honduras, que es donde encuentra Colón a esa embarcación. Son sociedades muy eclécticas, mezclan dioses y rasgos de distintas partes de Mesoamérica, no les importan, rasgos mixtecos, rasgos nahuas, mayas, los mezclan en sus trabajos, ¿verdad?
Es la época, digamos, entre el siglo XI, más bien XII, y el siglo XV, de la manufactura de los 4 códices que conocemos. Hicieron muchos más. Landa quema, el obispo Diego de Landa, quema en un auto de fe en Maní, en el año 1562, más de 60 libros de los mayas, porque son libros de la brujería y del diablo. Pero muchos franciscanos dicen, nosotros también quemamos unos cuantos, yo también quemé y yo también, ¿verdad? Y hoy día se conocen 4. Por supuesto que hubo códices anteriores, pero las condiciones del bosque tropical lluvioso no permiten que se mantenga la materia orgánica, se pudre enseguida y no tenemos más. Tenemos uno en México, otro en Dresde, tenemos otro en París, es el que peor condiciones tiene, y el más largo que está aquí en el Museo de América de Madrid. A partir de 1511 ya empiezan a llegar españoles ahí, aunque en realidad la última conquista se hace aquí en el lago Petén, en Noj-Petén o en Tayasal, con Martín de Ursúa casi en el siglo XVIII. Pero fíjense en este mapa, si está todo despoblado, todo esto no sabemos nada, está despoblado en esta época. No es como aquí, que se concentra la población en el norte. En el altiplano de Guatemala, quichés, cachiqueles, pocomames, omames tienen pequeños reinos muy dinámicos que guerrean entre sí, pero que también son asimilados en 1524 por Pedro de Alvarado. Esta es la historia prehispánica. Los mayas no terminan aquí, los mayas están vivos. Viven hoy, ocupan esta región, algunos con éxito, otros con menos éxito, hablando 30 lenguas distintas y con una riqueza cromática, como pueden observar ustedes aquí en sus trajes. Hay algunos pueblos que están en mucha decadencia y otros, como los quichés, que están en plena expansión. Y bueno, pues con esto yo creo que termina una visión general sobre la evolución maya durante la época prehispánica. Muchas gracias.